Muy buenos días. El día de hoy vamos a hablar acerca de la tuberculosis urogenital. La tuberculosis urogenital es una enfermedad de adultos jóvenes. El 60% de los pacientes se encuentran entre los 20 y 40 años y va a ser más común en hombres que en las mujeres. El bacilo de la tuberculosis puede invadir uno o más de los órganos de las vías geniturinarias y causar una infección granulomatosa crónica. El microorganismo infeccioso va a ser el Mycobacterium tuberculosis, que alcanzan los órganos geniturinarios por vía hematógena. Además, los sitios primarios de la infección tuberculosa va a ser el riñón y probablemente la próstata. Todos los demás órganos geniturinarios se van a ver afectados por un ascenso o por un descenso. Y el testículo también puede verse afectado por extensión directa de la infección del epididio. Con respecto a la patogénesis del riñón y el uréter, cuando una lluvia de bacilos llega a la corteza renal, la resistencia del tejido normal puede destruir a los microorganismos. Sin embargo, si demasiadas bacterias con virulencia suficiente se alojan en el riñón y no se les vence, se establece así una infección clínica. La tuberculosis renal avanza con lentitud. Puede tomar entre 15 a 20 años para destruir un riñón, por lo tanto no va a haber dolor renal. Cuando la lesión afecta a los cálices o la pelvis, es posible que se descargue pus y microorganismos en la orina, y es aquí donde se manifiestan los síntomas de cistitis. Además, la infección avanza a la mucosa y al uréter, y esto puede llevar a una estenosis y obstrucción y por lo tanto una hidronefrosis. La irritabilidad vesical se desarrolla como una manifestación clínica temprana de la enfermedad. Los tubérculos se van a formar más adelante, por lo general en la región del orificio ureteral, y se van a ulcerar. La vejiga también se vuelve fibrosa y se contrae, y esto lleva a una polaquiuria marcada. Puede además desarrollarse reflujo ureteral o estenosis y por tanto una hidronefrosis. El paso de orina infectada a través de la uretra prostática provoca una invasión de la próstata y de una o ambas vesículas seminales. Aquí no vamos a encontrar dolor local. La tuberculosis de la próstata además puede extenderse a lo largo de los conductos deferentes o de los vasos linfáticos perivasculares y afectar al epidídimo. Aquí tampoco vamos a encontrar dolor, pero si la infección del epidídimo es extensa y se forma un absceso, puede romper la piel del escroto, con lo que se establece un seno permanente o puede extenderse incluso hacia el testículo. El diagnóstico se va a apoyar principalmente en la observación de un bacilo tuberculoso en la orina mediante cultivo o un PCR. Entre los síntomas vamos a encontrar un riñón afectado, principalmente va a ser asintomático por completo, sin embargo, en ocasiones puede haber dolor sordo en la fosa renal. Además, una afectación vesical secundaria va a incluir síntomas como ardor, polaquiuria y nocturnia. En ocasiones podemos encontrar hematuria y a veces en etapas muy tardías la irritabilidad vesical puede volverse extrema. Si se presenta ulceraciones, es posible que se observe un dolor suprapúbico cuando la vejiga se llena y se puede también manifestar como una epididimitis tuberculosa, en la cual vamos a encontrar inflamación indolora o solo con un dolor leve. También debe considerarse que un seno que drena de manera crónica es tuberculoso hasta que se pruebe que lo contrario. En los signos del riñón no suele haber hipertrofia ni dolor a la palpación. Además, el epidídimo y el conducto deferente se van a encontrar engrosados con leve dolor a la palpación o sin él. Y en ocasiones vamos a encontrar un hidrocele. La próstata y las vesículas seminales pueden ser normales a la palpación, sin embargo, la próstata tuberculosa muestra áreas de induración e incluso nodulación. La vesícula seminal también puede estar indurada, agrandada y también fija. El análisis de orina apropiado proporciona la pista más importante para el diagnóstico de la tuberculosis. Una piuria persistente sin microorganismos en el cultivo significa tuberculosis hasta que se pruebe lo contrario. Además, los cultivos para bacilos de la tuberculosis de la primera orina de la mañana van a ser positivos en un porcentaje muy elevado de casos de infección tuberculosa. Si es positivo, se tiene que ordenarse pruebas de sensibilidad. Y frente a una fuerte evidencia de tuberculosis, en caso de que los cultivos sean negativos, se tiene que repetir. Lo ideal es de 3 a 5 muestras en la primera hora de la mañana. Además, se tiene que realizar la prueba de tuberculina y una prueba positiva ya es diagnóstica de tuberculosis. Una radiografía abdominal simple puede también mostrar una hipertrofia de un riñón o obliteración de la sombra renal y del psoas debido al absceso perinefrítico. Las urografías de excreción pueden ser diagnósticas si la lesión tiene un avance moderado. Como podemos ver en la parte superior izquierda,
Encontramos una urografía excretora que muestra cálices apolillados en los polos renales superiores. En la parte inferior izquierda vamos a encontrar una tomografía computarizada abdominal con contraste que muestra la tuberculosis en el riñón izquierdo con calcificación. Y en la parte inferior derecha encontramos una tomografía computarizada abdominal sin contraste que muestra los efectos tardíos de la tuberculosis renal con dilatación calicial, pérdida del parénquima y calcificaciones. Y por último, también podemos utilizar como diagnóstico la ecografía. La exploración citoscópica va a estar indicada aunque el microorganismo causal se haya encontrado en la orina y las urografías excretoras muestren la lesión renal típica. Este estudio muestra de manera clara la extensión de la enfermedad. La citoscopía puede revelar los tubérculos o úlceras típicos de la tuberculosis. Es posible además observar la contractura fuerte de la vejiga. El diagnóstico diferencial lo vamos a hacer principalmente con una cistitis crónica no específica o con la pielonefritis, ya que el 15 al 20% de los casos de tuberculosis van a ser invadidos de manera secundaria por microorganismos piógenos. También con una epididimitis aguda o crónica no específica, debido a que el inicio de la tuberculosis en ocasiones es doloroso. También se lo puede confundir con varios cálculos renales pequeños o nefrocalcinosis vistos en una radiografía, también con una papilitis necrotizante que puede abarcar todos los cálices de uno o ambos riñones, o en pocas ocasiones un cáliz solitario muestra lesiones caliciales, la cual va a simular a la de una tuberculosis. También en la poliquistosis renal medular se pueden apreciar pequeñas calcificaciones apenas distales a los cálices. Sin embargo, los cálices son afilados y no se pueden mostrar ningún otro estigma de tuberculosis. También en la cosidioidomicosis diseminada puede presentarse una afectación renal. La lesión renal tiene el aspecto de una tuberculosis. Y por último, la esquistomiasis urinaria, que es una imitadora de la tuberculosis. Ambas se presentan con síntomas de cistitis y a menudo hematuria, pero se tiene que sospechar de una esquistosomiasis en áreas endémicas. Con respecto a las complicaciones, vamos a encontrar en la tuberculosis renal cálculos renales y urémicos, en la tuberculosis ureteral, cicatrización con formación de estenosis, también hidronefrosis y autonefrectomía. En la tuberculosis vesical, como ya vimos, vamos a encontrar una estenosis de los uréteres o reflujo, causando así una atrofia hidronefrótica. Y en la tuberculosis genital, principalmente esterilidad. Y por último tenemos el tratamiento. El tratamiento consiste principalmente en una combinación de medicamentos como son la isoniazida, la rifampicina, el etambutol, la estreptomicina y la piracinamina. Lo que nos dice la literatura es que es preferible empezar el tratamiento con una combinación de isoniazida, rifampicina y también etambutol. Y en la tuberculosis vesical, las úlceras vesicales que no respondan a este régimen pueden requerir una electrocoagulación transureteral. Y también se ha demostrado que puede ser eficaz las instilaciones vesicales de 0,2% de monoxicloroxeno para así poder estimular la curación. Gracias.